כי עם ישראל חי. Muchas gracias, Andrea. Y hoy en Lejay nuevamente tenemos el gran honor de contar con la presencia de dos queridos amigos, maestros, colegas, ambos panameños, que desarrollan su tarea pastoral hoy fuera de Panamá, el rabino Denis Sasso y el rabino David Cohen Enríquez, ambos también surgidos de nuestra congregación Kol Sherit Israel, lo que nos brinda un orgullo adicional. Y aprovechando su presencia con nosotros, quería invitarlos a reflexionar un poco sobre los desafíos de la tarea pastoral, espiritual, diría yo, los retos a nivel religioso que nos plantea la sociedad moderna, los cambios tecnológicos, las diversas dinámicas socioeconómicas, situaciones geopolíticas, cómo eso influye en la tarea pastoral y de qué manera podemos actuar para seguir cumpliendo nuestra misión fundamental, que es traer acompañamiento y desarrollo espiritual a las personas. Bienvenido, Denis, bienvenido, David. Gracias. Bueno, el principal reto de las nuevas generaciones, a mi parecer, en cuanto a la religión, es la apatía. Muchas personas con los tiempos modernos, con el acceso a todo de manera muy fácil, han perdido en cierta manera la conexión con la religión organizada, es decir, ir a una sinagoga o una iglesia, una mezquita o un templo y congregarse con otros. Todo es individualizado y a partir de los últimos años la gente dejó de hacer cosas en grupo. Incluso se habla de la desaparición en Estados Unidos de las ligas de bolos o ligas de béisbol informales, porque la gente dejó de congregarse. Sin embargo, cuando hablo con grupos de interreligiosos, que a todos les pasa, hay una luz de pequeña esperanza al final del túnel. Dicen que están resurgiendo, el péndulo se está moviendo en otra dirección con lo de la generación Z, que están viniendo un poquito más que la generación anterior. Ojalá sea así, que entiendan que la vida no puede ser vivida desde un celular, en la cama o en la sala de tu casa, en el confort, sino que hay que salir, hay que unirse a otros. El término religión, religare, es unirse a otros, que en la unión está la fuerza, no solo como grupos religiosos, sino como entonces llevarlo a niveles interreligiosos, social y nacional. Gracias, David. Reflejando sobre lo que tú has dicho, me hace recordar algo que siempre he encontrado interesante. La Torá, la Biblia, el libro de Génesis especialmente, es un libro de narrativa, pero es un libro de preguntas. La Torá es más un libro de preguntas que de respuestas. Y hay tres primeras preguntas en el libro de Génesis. La primera pregunta es de Dios a Adán: ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás? Una pregunta personal. Tienes que encontrarte a ti mismo, tienes que saber quién eres. No es una pregunta de localización geográfica, sino de ¿dónde estás de espíritu? La segunda pregunta es la de Dios a Caín, después de haber matado a su hermano Abel, y la pregunta es: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Y la tercera pregunta es de Caín a Dios: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y creo que esas tres preguntas simbolizan para nosotros lo que es importante sobre la religión y sobre el ser humano, porque últimamente la religión es una manera de encontrar, es la manera de encontrar significado en la vida en cuanto a quién somos y en cuanto a aquellos con quien estamos conectados. Y entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? Creo que la Biblia, la religión, es la constante respuesta a la pregunta: ¿soy el guardián de mi hermano? Y
podríamos pensar que la inteligencia artificial, lo que alcanzamos a percibir ahora, ¿no? Que se habla de unas situaciones altamente desafiantes que por ahora estamos simplemente viendo, no sabemos si la punta del iceberg o qué, hasta dónde esa amenaza ataca directamente la humanidad y qué lugar debería tener lo espiritual, lo religioso en esa nueva dinámica. Yo no soy muy bueno con la tecnología moderna. Como decía antes, yo todavía voy al banco personalmente. Me gustan hacer mis transacciones en cuanto más pueda en persona. Pero la tecnología moderna no se va a ir. El Internet, la inteligencia artificial está aquí y tenemos que saber cómo usarla. El desafío es no convertirnos en esclavos de lo que hemos creado nosotros mismos. Y eso es lo que estamos tratando de discernir. Y eso creo yo, como tú has identificado, es el mayor desafío, el mayor reto del ser humano moderno. Cómo mantener nuestra humanidad en medio de una sociedad que se hace más y más tecnológica y, por lo tanto, en muchas situaciones más y más individualista y más indiferente a los otros. Así es que venir juntos, reunirnos con otros para momentos significativos es parte de la respuesta. Con cada nuevo invento de la humanidad, siempre hubo advertencias de que las cosas iban a cambiar. Cuando las tradiciones eran orales y no se escribía antes de la invención de los libros como los conocemos, la gente decía que la gente iba a perder el poder de la memoria. Y de hecho fue así. Cuando surgen las máquinas que iban a hacer el trabajo más rápido para los seres humanos, habían los que advertían que mucha gente iba a perder trabajos o que las cosas iban a cambiar. Para bien o para mal, sucedió. Y así, cuando llegaban los automóviles, la gente decía a 20 millas por hora, esto va muy rápido, nos vamos a morir. Yo no quiero ser una voz de los que detienen el progreso, pero por otra parte, una de mis otras pasiones, además de la tradición judía y la Biblia, es la ciencia ficción. Y creo que todas las historias de ciencia ficción que terminan de manera catastrófica empiezan con no haber controlado a tiempo la inteligencia artificial. En el judaísmo hay una historia muy conocida de el Golem. El Golem fue cuando un rabino, usando los poderes mágicos, digamos, de la Cábala, llega a crear lo que se podría considerar las primeras inteligencias artificiales. Un ser que está vivo, camina como un hombre, defiende a las personas, pero eventualmente es peligroso y puede salirse de control, por lo cual lo tienen que desactivar. No sé hacia dónde nos llevará esto. Sí he notado que tan solo en los pininos de la inteligencia artificial se está perdiendo mucho el humanismo, la parte artística, ahora que los diseños se hacen por un robot te lo hace, una máquina te lo hace, la gente está escribiendo, en internet lees, ya todo el mundo pareciera que de repente empezó a escribir exactamente igual, y es que el AI, la inteligencia artificial, escribe la mitad de los discursos o de los artículos y se va entonces tal vez a homogeneizar todo de una manera que no es sana para la humanidad. Tal vez veamos nuevamente un péndulo. He conocido ya gente de 20 años que dice, yo no tengo redes sociales, yo no uso inteligencia artificial, son pocos, tal vez haya una reacción hacia el camino y tal vez veamos dos polos, una resistencia y algunos que vayan a un camino que solo el futuro nos deparará. Interesante que usas la imagen del golem, porque te acuerdas cómo existía el golem cuando se le ponía en la boca o en la frente la palabra Emet, que es uno de los nombres de Dios, significa verdad. Pero la palabra Emet significa
creo más profundamente fidelidad, lealtad, que implica relaciones. Cómo desconectaba el golem, le quitabas la primera letra, la Aleph, y entonces la palabra emet se convertía en met, muerto. Así es que vivía con la Aleph, y emet completa, y entonces moría con el met. Y quizás ahí hay una metáfora para nosotros, porque emet no es solamente uno de los nombres de Dios en la tradición, pero la manera en que nos relacionamos con integridad, con honestidad, con lealtad, el uno al otro. La metáfora del golem, la leyenda del golem, el que no la conoce lo invito a buscarlo, es verdaderamente inspiradora. David, hablaste de apatía y Denis, tú hablaste de las preguntas, y me hizo acordar la vez que en un simposio le preguntaron a una persona muy sabia qué era peor, si la ignorancia o la apatía. Él pensó un rato y dijo, no sé ni me interesa. ¿No? Como mensaje de cierre para este tema tan actual, cómo combatimos la ignorancia y la apatía de nuestra sociedad, de nuestra gente, para afrontar desde la humanidad los retos que la vida nos presenta? Yo diría que el mensaje más importante del judaísmo para esta época, y de todas las épocas, pero especialmente ahora, y creo que es igual con otras religiones, es la esperanza. No tenemos que abandonar la esperanza de que como seres humanos, si nos dedicamos, si nos comprometemos, si tenemos un entendimiento de la vida, de nuestra existencia, que no solamente es inmediato, pero que tiene un sentido temporal del pasado y del futuro, que existimos en el medio de la eternidad y que tenemos un compromiso no solamente con nuestros antecesores, sino con nuestros descendientes. Y eso es lo que tiene, creo yo, que enseñar y que desarrollar por medio de prácticas, de celebraciones, de rituales, de enseñanzas, de educación. Eso es lo que tenemos que transmitir a la nueva generación. No perder tikva, no perder esperanza. Yo siento que así como se está invirtiendo tanto en inteligencia artificial, debemos invertir mucho en la inteligencia natural, en la inteligencia humana. La inteligencia, leí hace poco, es una cuestión moral. Y no es de ser un genio de nacimiento. Estoy hablando de conocimiento, de estudio. El judaísmo, si hay algo que nos ha enseñado, es que es un pueblo, el pueblo judío, dedicado al estudio, a debatir, a conversar con textos, con personas que ya no están desde hace miles de años, y tener diálogo con ellos. Eso enriquece nuestra vida intelectual y después, entonces, la espiritual. Entonces, la sociedad está muy distraída en cosas que si los jugadores de fútbol, que si los cantantes, que los que están en la farándula, que si tengo la ropa o el perfume o el producto que resalta mi estatus. Estas cosas son superficiales y temporales. Hay que invertir en el espíritu, en lo eterno, en las conversaciones que desarrollen nuestro intelecto, porque entonces es de ahí donde podemos mejorar la sociedad, mejorar la vida tanto nuestras como las de otros. Así que es un tema de responsabilidad, apagar un poco la tele, no este canal, pero cuando vean cosas que distraen, apagar un poco los celulares y, en cierta manera, tener un renacimiento humano. Abran una enciclopedia, abran un libro, vayan a una biblioteca o incluso con los poderes positivos de la Internet. Investiga algo que no conocías ayer, investiga una palabra que no conocías, aprende un idioma nuevo, aprende un talento que no tenías, a pintar, a dibujar, a hacer arte, o aprende de tu propia religión o de la religión de otros, de la cultura, de las tradiciones. Eso evitará entonces que tengamos también miedo a lo que no conocemos, miedo al extranjero, miedo al extraño, y saber que el conocimiento es lo que nos hace entonces realmente humanos. Wow, como les dije al principio, un verdadero privilegio tener la presencia aquí
y agradecer mucho al rabino Denis Sasso, al rabino David Cohen Enríquez, que nos han regalado estas reflexiones. Y a ti, rabino. Y de verdad muy, muy honrados con su presencia y con la posibilidad de conversar de estos temas que son tan relevantes para nuestros días. Am Israel